Saludos, soy la doctora Lisauri Torres, futuróloga de la educación. Con el paso del tiempo, los cambios han sido profundos en todos los ámbitos de la actividad humana. Vivimos en un mundo completamente globalizado, donde los acontecimientos tienen repercusiones casi inmediatas. En consecuencia, la educación también forma parte de las grandes transformaciones. Según Kastel, citado por Brunner en el 2000, se define la globalización como la creciente integración de las economías nacionales en un núcleo fundamental. La economía global incluiría la globalización de los mercados financieros, cuyo comportamiento determina los movimientos de capital, las monedas, el crédito y, por tanto, las economías de todos los países. Pero además, se habla de la globalización de la ciencia, la tecnología y la información, la globalización de la comunicación y la cultura, la globalización de la política, incluso del crimen organizado. Respecto al tema de la educación, veremos los impactos de la globalización y qué efectos producen en el ámbito educativo. A juicio de Brunner, citado por Cornejo en el 2012, se pueden reconocer las siguientes situaciones que ilustran los nuevos escenarios. Número 1. El conocimiento dejó de ser lento, escaso y estable. Por el contrario, en la actualidad está en constante proceso de expansión y renovación. Se estima que el conocimiento global acumulado se duplicará cada 5 años. Número 2. La escuela dejó de ser el único medio a través del cual las nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información. En la actualidad, no solo se han multiplicado las agencias educativas, sino también los medios de comunicación de masas e industrias culturales. Lo anterior nos confronta ya no a la escasez de información o a la lentitud de la transmisión, sino al peligro que supone la saturación informativa. Número 3. La palabra del profesor o profesora y los textos escritos dejaron de ser el soporte exclusivo de la comunicación educacional. Cada vez es más frecuente el uso de multimedia y recursos disponibles en la web. Número 4 y por último, la escuela no debe actuar como si las competencias y aprendizajes que da lugar y el tipo de inteligencia que suponen en los estudiantes pudiera limitarse a aquellos de la época de la revolución industrial. El cambio tecnológico y la apertura hacia una economía global basada en el conocimiento nos inducen necesariamente a replantearnos las competencias y las destrezas de las sociedades deben enseñar y aprender. Considerando el impacto e interrogantes de la globalización ha suscitado en el ámbito educativo, cabe preguntarse, ¿qué y cómo enseñar? ¿Qué se debe enseñar en el futuro? ¿Cómo incorporar los cambios permanentes a la escuela? ¿Cómo hacer frente a una creciente especialización? ¿Cómo abordar los contenidos transversales? ¿Podrá la educación adaptarse a una cultura más diversa y menos lexicográfica? ¿Cuáles serían las estrategias que deberá adoptar la escuela para subsistir en un mundo de multicanales donde los estudiantes dedican más tiempo a la televisión y al uso de recursos tecnológicos que a la realización de sus tareas escolares? ¿Cómo se enseñará a seleccionar y a discriminar lo que realmente es relevante en esta verdadera avalancha informática? ¿Cómo actuar en una sociedad cultural, plural, con diversidad de valores? ¿Qué papel le cabrá a la escuela en la promoción de una cultura cívica democrática? Entre muchas otras interrogantes. Es todo por el momento, las dejo con mis compañeras. Saludos, mi nombre es Yanira Cruz, futuróloga certificada en el área de educación. Parte del cambio que estará transformando el mundo de la educación es la transformación del aula escolar.
En muchos de los países desarrollados ya se pueden ver los cambios en los estilos de enseñanza. Se ha comenzado a incluir la tecnología como parte del salón de clases y en el futuro se espera que la interacción con programas inteligentes que interactúan con el estudiante según su nivel y necesidad sean parte del currículo normal de las clases. La enseñanza futura comienza a ver al maestro como un guía en el proceso de aprendizaje y no como la fuente única de conocimiento. Es decir, el maestro o profesor universitario tendrá una oportunidad única de desarrollar el pensamiento crítico y analítico de sus estudiantes. Los procesos de memorización y la estandarización de las pruebas se utilizarán cada vez menos, puesto que el conocimiento se comenzará a medir por la capacidad de poner en práctica el mismo. Las aulas futuras de los países desarrollados contarán con alta tecnología que permitirá la interacción de los estudiantes con otras aulas en diferentes partes del mundo, logrando así un intercambio de conocimiento y un enriquecimiento cultural mayor al del presente. Uno de los retos que presenta el avanzado desarrollo tecnológico en el área educativa es cómo incluir a los países en desarrollo en el proceso y lograr cambios que beneficien a todos. Este cambio de pensamiento sobre la importancia de abrir paso a la cultura del conocimiento y el aprendizaje ganará más fuerza en las próximas décadas, a juzgar por la tendencia de la creación de nuevos espacios para expandir el conocimiento, como los sitios gratuitos Coursera, que ya cuentan con más de 1.5 millones de estudiantes registrados en más de 196 países del mundo. Open Culture es otro de los lugares más populares en la red para acceder a cursos gratuitos que ofrecen universidades muy reconocidas como la Universidad de Stanford, Yale, Harvard o Berkeley. El Internet será más accesible en los países en desarrollo, permitiendo que el aprendizaje sea más equitativo y permitiendo que cualquiera pueda comenzar a desarrollar su aprendizaje, sin importar si se encuentra dentro de un salón de clases o matriculado en la universidad. En el futuro es muy posible que se deje de utilizar el término educación de manera constante y se comience a utilizar el término aprendizaje y conocimiento, con el fin de implementar una cultura que reconozca que el proceso de aprendizaje es continuo, personal e interactivo. El aula escolar será la sala de reuniones para crear proyectos en conjunto, experimentar lo aprendido y conectarse a otras culturas de conocimiento. En fin, crear espacios de análisis crítico sobre asuntos de importancia. Sin duda, el futuro depara grandes cambios en los sistemas educativos a nivel global. Mientras más rápido los países vayan participando de este cambio, más posibilidades tendrán de insertarse y tener una participación mayor en la globalización. Sus ciudadanos estarán más preparados para competir y dominar las tendencias mundiales y para hacer aportaciones valiosas en asuntos muy fundamentales e importantes para el planeta entero, como lo son la sobrepoblación mundial, la creatividad en el uso de los recursos no renovables, las crisis de contaminación ambiental y nuevos modelos económicos y sociales ajustados a un mundo más conectado y competitivo. Reconociendo los avances tecnológicos existentes, las aulas de enseñanza futura seguramente continuarán evolucionando cada vez más. Saludos, soy la doctora Daniela Hernández y les presentaré el tema sobre el educador del futuro. Según el 2012 nos invita a visualizar cuáles serán las competencias requeridas para que el docente afronte los desafíos de los incesantes cambios a nivel mundial. Definitivamente la evolución tecnológica ha acaparado nuestras vidas sin darnos cuenta. De acuerdo con Castillo del 2001, el futuro nos ofrece una gama de oportunidades que podemos aprovechar. Los maestros debemos convertirnos en líderes transformadores y asumir el control sobre el cambio. Desde esta perspectiva, la globalización aporta considerables beneficios a nivel educativo, que permiten ofrecer excelentes y múltiples experiencias académicas, logrando que el alumno amplíe las destrezas necesarias para afrontar la mundialización. No obstante, el educador del futuro confrontará diversas problemáticas en la sala de clase, tales como el aumento de sectores heterogéneos, de alto riesgo, multiculturales y la inmediata accesibilidad al conocimiento. El profesor Noro en el 2007 señala que no se trata de sustituir una escuela por otra, sino de transformar
las paredes en ventanas abiertas, en donde el sistema educativo asume y establezca una nueva estructura conforme a la era. Por otro lado, Tedesco en el 2011 revela que la educación básica del siglo XXI se apoya en dos grandes pilares: aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Principios que afectan tanto los contenidos curriculares, la formación y el desempeño del docente, así también como la organización institucional. Fontanella en el 2003 expone que el desafío de la enseñanza será proveer una educación flexible, apoyada en el soporte enriquecedor de las tecnologías. Por tal razón, la globalización forzará una transformación acelerada en cada docente, renovando sus roles con mayor precisión, exigiendo la aceptación al cambio como componente crucial para lograr el éxito laboral. Por lo tanto, será preciso identificar las competencias y aptitudes que deberá poseer un docente para formalizar el proceso de enseñanza en el futuro. Los expertos coinciden en que el maestro será un facilitador, capaz de organizar procesos de enseñanza y provocar aprendizaje en escenarios transformados, incorporando así las nuevas tecnologías, lo que implica que los estudiantes serán capaces de construir su conocimiento a través de la exploración para solucionar sus necesidades de forma creativa, adaptándose así al entorno con facilidad. De igual manera, incitará el trabajo en equipo, basada en la promoción de valores éticos y morales. La tolerancia y el respeto serán principios fundamentales. En ese sentido, Rivera en el 2004 expresa que rescatamos la igualdad, la solidaridad y la democracia. A su vez, el docente promoverá en los alumnos la capacidad de autoevaluarse, lo que implica un proceso meticuloso de reflexión respecto a su aprendizaje. Igualmente, facilitará el contexto para el desarrollo de líderes, basado en la colaboración de grupo por medio de habilidades de moderación y de mediadores del docente. Finalmente, el educador motivará la autoformación continua como respuesta a la competitividad mundial. En conclusión, Rivera en el 2004 manifestó que en todas las épocas las transformaciones sociales, ideológicas y culturales están a la orden del día. La actual no es la excepción. Sin embargo, la diferencia radica en el papel y actitud que asumamos ante la crisis, lo que significa un desafío que depende de cada educador, convertirlo en oportunidad. Espero haya sido del agrado mi exposición. Me despido y muchas gracias. Saludos, mi nombre es la doctora Yomari Marrero Miranda y me encuentro muy agradecida de estar participando en este panel de futurólogos. El mundo se encuentra en un proceso de transformación constante, en donde la digitalización abre paso a hablar de avances como la conexión de Internet a través de los lentes de contactos, paredes interactivas con áreas de servicios, carros que se conducen solos, entre otras predicciones magníficas. La educación superior también es parte de esta reestructuración. Las universidades son las plataformas principales donde interactúan y se conocen los futuros líderes y donde empiezan a formarse ideas innovadoras. Las tendencias indican que el salón de clase, como lo conocemos hoy en día, eventualmente dejará de existir para convertirse en uno completamente virtual.
Este innovador concepto plantea una nueva forma de educar y de acercar la educación superior a poblaciones diversas, lo cual significa que no importa dónde nos encontremos, podemos conectarnos con personas al otro lado del mundo. Un ejemplo concreto de esto es, un estudiante de Puerto Rico puede estar conectado a una plataforma virtual a la 1 de la madrugada e interactuar con otro estudiante de Australia conectado en la misma plataforma al mismo momento pero en diferente horario. Proyectos como Coursera en Estados Unidos y proyectos Miriada X en Latinoamérica, entre otros más, han sido ideas innovadoras que han transformado el intercambio del conocimiento y que han ayudado a muchas personas y profesionales a obtener diversos certificados profesionales. Lo interesante de estas plataformas no es que son virtuales, sino que presentan las tendencias de que la educación por Internet podrá convertirse a largo plazo en una de fácil acceso a la población, ya que muchas de estas clases se ofrecen de manera gratuita. Además, es importante enfatizar que son plataformas ideales para las personas que tienen alguna discapacidad que impide su presencia en un salón de clase tradicional. Por otro lado, la Universidad del Futuro se vislumbra con títulos universitarios más cortos, pero con más trabajo práctico. Los programas curriculares serán diseñados con menos teorías y más simulación, haciendo que los estudiantes terminen con las competencias prácticas a la hora de enfrentar la empleabilidad. La internacionalización de los estudios universitarios es otro tema dominante en el futuro de la universidad, ya que existen conversaciones entre varios países para desarrollar alianzas entre universidades globalmente reconocidas con el propósito de desarrollar ciudadanos y profesionales multiculturales que puedan emprender un mestizaje de ideas que puedan resultar en grandes proyectos. La financiación, por otro lado, será más flexible, ya que se predice que los préstamos universitarios del futuro se devolverán únicamente cuando el estudiante empiece a trabajar y alcance un determinado nivel salarial. Como conclusión, la universidad digital en algún momento fue una idea ambigua, pero ya está entre nosotros y llegó para quedarse. Solo queda de nosotros aceptarla y aprender cada día un poco más de ellas. Muchas gracias. Introducing Alton.